que interpela a todos, no solo al Frente Amplio, también al gobierno y también a cada uno de nosotros. De hecho, el tema siguiente ahora que vamos a enfocarnos es la situación que está atravesando el Hospital de Clínicas. El propio director Álvaro Villar expresaba hace unos días que el CTI del Clínicas está viéndose comprometido seriamente, y eso fue hace unos días. No sé en qué está hoy la situación. Y no es por echar más leña al fuego, pero no sé si escucharon hoy dentro de las noticias al mediodía el tema de los medicamentos. Esto ya excede al Clínicas, ¿no? Que es cuestión de tiempo para que empiecen a escasear los medicamentos, en especial que tratan a los pacientes con COVID que están internados, ¿no? ¿Tenemos ya pronto el Zoom? Sí, perfecto. Le damos entonces las buenas tardes a Álvaro Villar, director del Hospital de Clínicas. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bueno, nos gustaría saber de primera mano cuál es la situación actual hoy del hospital. Bueno, la situación un poco que describíamos creo que es la situación que estamos viviendo todos los hospitales, en el sentido de que el aumento de los números de pacientes está determinando que las instalaciones que tenemos empiezan a tener dificultades para encontrar lugar si no tomamos decisiones que son decisiones que muchas veces son duras, son difíciles de tomar. Lo que implica es movilizar al personal de un sector a otro dentro de cada una de las instituciones. Creo que eso es la realidad de todo el sistema de salud, de tanto hospitales como mutualistas, que hemos tenido que en estos días ajustarnos de acuerdo a la demanda. Yo contaba la situación del CTI del hospital, que estaba con un número de camas determinado, y que para poder aumentar la cantidad de camas, producto del aumento de la demanda de pacientes, el aumento de pacientes COVID positivos, tuvimos que, primero, dado que las policlínicas se han reducido en estos días, destinamos personal de las policlínicas tanto de emergencia como al CTI, y tuvimos que, para poder abrir nuevas camas, que fue lo que se hizo, se abrió primeramente 4 camas en el CTI. Este fin de semana, el viernes, aumentamos 4 camas más para pacientes COVID positivos, 4 camas que son camas de ACE, es decir, que se le dieron a ACE para también resolver esas situaciones, y para poder hacerlo estamos destinando enfermeras y enfermeros de determinados sectores del hospital, como por ejemplo la sala de preanestesia, donde se preparan los pacientes que van a cirugías de coordinación. Como las cirugías de coordinación están limitadas, podemos distribuir el personal de enfermería también para reforzar CTI, ¿no? ¿Requiere todo eso además preparación del personal? Porque supongo que son especificidades las de las personas que atienden en un CTI, ¿no? Sí, la situación, justamente lo más complicado es eso. El problema mayor que estamos teniendo en todos los lugares es con los recursos humanos. Nosotros contábamos que hay una gran cantidad de personal de enfermería que está en cuarentena. Una de las decisiones más duras que tuvo que tomar el hospital fue limitar el acceso de acompañantes. Eso lo tuvimos que hacer porque en determinados pisos del hospital, donde teníamos la seguridad de que los pacientes que ingresaban ahí estaban todos con hisopados negativos, habían pasado ya por el tiempo y los controles necesarios para que pudiéramos tener la tranquilidad de que allí no había COVID positivo, fueron contagiados por acompañantes en algunos casos. Eso determina que haya que enviar a cuarentena a veces a 15 o 20 enfermeras de una sola vez, ¿no? Sí. No, y además lo que cambia la vida... Es una de las amenazas más grandes, ¿no? Sí, y lo que cambia para la dinámica del hospital en general, porque además estamos hablando de que por ahí se quedan en soledad pacientes que no requerían estar internados en soledad, ¿no?
Exactamente. Es una decisión muy difícil, la tomamos por 15 días, pero la tomamos porque de alguna manera hay que priorizar, lógicamente, la salud de nuestros pacientes, porque un paciente que está en condiciones, por ejemplo, preparándose para una cirugía y fue hisopado y está preparado en ese sentido, si se contagia por un acompañante pasa a dar positivo y eso complica toda la marcha del proceso quirúrgico, ¿no? Entonces, yo lo que hacía referencia son a las decisiones que en estos días hay que estar tomando. De todas maneras, el CTI del hospital, con estas 4 camas nuevas que se agregaron el viernes, está pudiendo dar respuesta a las necesidades de ACE, a las necesidades 4 camas, también del hospital. ¿Cuántas 4 camas que se agregan un fin de semana? En total se agregaron 8 camas, sí. Y nosotros estamos por agregar 4 más. La idea con ACE es que ACE tenga 11 camas en el hospital. Los pacientes son todos de salud pública. Sí. Nosotros lo que hacemos con estas camas es que las administra ACE en la medida de que ellos ponen los fondos para la contratación de recursos humanos y el hospital brinda las instalaciones. Entonces, de esa manera, en un acuerdo, un convenio con ACE, se puede dar respuesta a las necesidades de otros hospitales. De hecho, en este fin de semana ingresaron pacientes que son enviados de otros hospitales al CTI del Hospital de Clínica. Bien. Usted participó la semana pasada del Consejo Directivo Central de la UDELAR, en el que también participaron Radi y Cohen, que duró bastante, que fue sumamente interesante. Falta diagnóstico porque todo es tan dinámico. ¿Está faltando un diagnóstico general? No, yo lo que creo es que el diagnóstico se modifica momento a momento, ¿no? No se puede hacer un juicio definitivo porque estamos adaptándonos a una situación donde es muy difícil decir cuál es la opinión o las medidas que solucionan los problemas, ¿no? Es decir, estamos ensayando soluciones que además son soluciones colectivas, que además son soluciones que demandan la concurrencia de mucha gente, de muchos factores. Es decir, no es fácil. Hay datos que indudablemente son sólidos y que no hay duda con respecto a determinados hechos, pero sí hay discusión con respecto a qué hacer y cuáles son las mejores medidas, porque tampoco ha habido medidas que hayan solucionado los problemas o que haya un país que uno diga, bueno, hicieron esto así y lograron resolver todos los problemas. Entonces hay que ir adaptándose día a día. La situación de la emergencia del hospital hoy no tenía nada que ver con la situación de la emergencia del hospital el sábado o el viernes, y bueno, eso implica que el diagnóstico tenga que modificarse diariamente, ¿no? Bien. Villar, ¿cree que está usted hoy en el lugar que tiene que estar? Sí, lo pregunto sí, porque por ese intento de postulación a intendencia, hoy está en un contexto de pandemia impensado. ¿Está donde quiere estar? Yo creo que esta situación es una de las situaciones para las que el personal de salud en general nos estamos preparando siempre. Yo le he planteado eso a los funcionarios del hospital en estos días, a los trabajadores. Hace un año que nos venimos preparando para esta situación que estamos viviendo y de alguna manera es un privilegio poder estar en un lugar donde nos sentimos útiles en la situación que estamos viviendo. Poder ayudar como lo estamos haciendo para todos los que trabajamos en la salud, creo que lo tenemos que ver como un privilegio. Hay mucha gente que quiere ayudar, que quiere
saber qué es lo que puede hacer para dar una mano. Nosotros estamos en un lugar que nos permite ayudar. Yo te contaba esta situación de las necesidades de camas, de CTI, Sí. de la necesidad de estar todos los días buscando soluciones, y por el otro el hospital está convertido en uno de los vacunatorios más grandes del país. Logró que en medio de toda esta exigencia ser capaz de organizar una cantidad de vacunatorios impresionante, con una actividad muy importante. Estamos por encima de las 3.000 vacunaciones por día. Se Hubo un se solo día acomodó donde hubo después, alguna ahí va. dificultad en la espera. Sí, ahí va, eso quería saber, que fue muy puntual, ¿no? Sí, fue un lunes, y fue justamente porque el Ministerio nos pidió hacernos cargo de unas 400 dosis que había que aumentar a lo que estaba ya agendado. Sí. Eso fue lo que un poco nos modificó la agenda, pero el resto de los días se ha cumplido el proceso con total normalidad. Incluso ese día, el lunes, que fue el día que se logró un récord de vacunación mayor, donde vacunamos de forma simultánea en unos consultorios con Sinovac, en otro con Pfizer. No se cometieron errores, funcionó de forma impecable finalmente el proceso de vacunación en sí, y la gente que protestó por la espera y todo se fue agradeciéndonos y muy contentos por el hecho de haberse podido vacunar. Ese día además se empezó a vacunar a la población entre 71 y 79 años, se vacunaron pacientes que estaban en diálisis. Es decir, la posibilidad de estar ayudando y aportando en este momento creo que es un privilegio. Que eso, ¿no? Y es por eso le preguntaba si está donde tiene que estar. Tal vez es la vida entera que lo preparó para estar ahí, ¿no? Sí, sin duda, para muchos de Mm. nosotros es la vida entera. Cuando uno se enfrenta a situaciones complicadas, es donde cada uno, es el momento de donde cada uno tiene que poner todo de sí y mostrar para qué estamos acá, ¿no? Y para qué estamos en la salud, y para qué elegimos este camino, ¿no? Porque el trabajador de la salud, y eso yo no lo digo por mí, porque lo digo, creo que la situación más complicada es de las enfermeras, los enfermeros, los médicos que están en la atención directa, que tienen que entrar a una habitación donde saben que el paciente está justamente está contagiado por el COVID, que está largando virus al aire. No, y además toda la carga emocional, yo he escuchado relatos de ese contacto directo con Todo eso. pacientes que saben que la pueden quedar, y es terrible, es durísimo. Todo eso, todo eso, tener que decirle a la familia la situación en la que está Sí, tu ser sí. querido. Esa gente, esos trabajadores de la salud que están ahí en la primera línea realmente están dando lo mejor de sí. Eso creo que es el heroísmo, porque el trabajador de la salud está formado para que cuando la gente, donde hay fuego, todos instintivamente salimos corriendo hacia el otro lado, huyendo del fuego. El trabajador de la salud en estas situaciones va hacia el fuego, es decir, va hacia donde está el peligro, y en vez de salir corriendo, encuentra fuerzas como para ir a atender al paciente. Cuando ¿Conoce un algún tisanero del médico hospital, conoce algún sí, médico, y no es para juzgarlo porque hay que estar en el lugar, que se haya retirado en no, este tiempo? no. Porque No podría he pasar, escuchado ¿no? historias de eso, pero he escuchado historias conozco todo un equipo de atención que no podían intubar a un paciente, no le podían colocar el tubo, ¿Por y qué? se quitaron las medidas de protección para poderlo intubar, y de hecho le salvaron la vida, y se contagiaron, se contagió el personal. Es decir, Porque las hay medidas de muchos casos protección de eso. entorpece un poco la manipulación de Claro, instrumentos. sí, Se sí, sacaron sí. todo y se No es lo expusieron. que hay que hacer, no es lo que estoy No, está recomendando, claro. pero sé que después que pase todo esto se van a escribir Me muchos imagino. actos heroicos, pequeños, chiquitos, que tal vez nadie se entere nunca, pero que muestran justamente
cómo la gente en el momento que tiene que demostrar lo que vale, da muestras, y son personas humildes, personas de la salud de todos los días. Y creo que esa gente es la que está sosteniendo la atención. Los tisaneros, el personal que reparte la comida, que entra a darle la comida a un paciente que está con COVID positivo, es un pequeño acto heroico, y creo que esas cosas hay que reconocerlas y hay que conocerlas, saber hasta, yo diría, hasta el nombre de la Sí, persona que el día a día hace eso, ¿no? estoy de acuerdo. Y le tomo la palabra, que cuando haya pasado esto, hablemos de esas historias, de esos héroes Perfecto, está anónimos muy bien, cotidianos que están sosteniendo está muy efectivamente. bien. Porque uno escucha esto y no sé si les pasa a ustedes, me siento tan mal, tan irresponsable. Me interpela tanto ver que hay tanta gente haciendo tanto y nosotros a veces descuidando nuestra propia salud y la de todos, ¿no? Es una forma de no No, hacerle yo creo honor al que trabajo de tantos. Perdón Yo por creo eso. que cada uno, la labor de los periodistas en informar y en divulgar ha sido maravillosa, y creo que estar cada uno haciendo lo que tiene que hacer, Bueno, y ojalá así hacerlo sea. lo mejor posible, es lo que hace que se mantenga hoy funcionando el país, ¿no? Y que todo... Y bueno, y nosotros, los que están en este lugar, justamente su deber es ese, ¿no? Que cada uno haga su deber. Doctor Villar, muchísimas gracias por su tiempo. Perdón, me distraje, me ganó la emocionalidad en esto último, pero me quedaba otra pregunta pendiente como neurocirujano, porque otro de los grandes temas han sido las cirugías postergadas, consecuencia del COVID. ¿En qué está todo ese tema? Bueno, nosotros tenemos pacientes que están esperando para operarse. No es solamente, las urgencias no pueden ser solamente los pacientes que tienen enfermedades oncológicas. Hay un montón de urgencias de otro tipo. Hoy, bueno, en el Hospital de Clínicas funciona el único centro de quemados Por que ejemplo. tiene el país. Hoy justamente uno de los médicos de allí me comentaba de pacientes que hay que estarlos operando cada 2 o 3 días. Eso no puede esperar. Hoy en el hospital se hizo una cirugía muy compleja de un paciente que tampoco podía esperar, pero y no eran urgencias, pero se está tratando dentro de todo de contemplar situaciones particulares, pero hay muchos pacientes que están esperando en sus casas, y esa situación debe ser muy angustiante. Hay que saber que cuanto antes salgamos de esta situación, mejor, que no estamos igual que en marzo, por 2 razones. Por un lado, positivamente, porque todo este año nos permitió prepararnos y tener suministros y materiales que son los que ahora nos permiten hacer frente a la pandemia. ¿Pero están Pero por escaseando otro, o no? acuérdense que... ¿eh? ¿Pero están escaseando o no? Recursos físicos, Todavía digo. yo no he tenido unas situaciones concretas. Tuvimos unos días con preocupación con respecto a medicamentos, pero Sí. que se administraron en la semana pasada llegaron suministros en ese sentido. Hay que cuidar Porque hay un los comunicado materiales de que las tenemos, pero farmacéuticas reciente que advierte, ¿no? De que no es que falten hoy, pero que están cerca, ¿no? exacto. Es una advertencia, no es que estén faltando. Bien. Pero acordate, Victoria, lo que era la situación en marzo del año pasado, cuando China, por ejemplo, había dejado de exportar Sí, tapabocas, sí, sí. y hubo Sí, que salir a hacer los tapabocas a nivel sí, o los doméstico, respiradores los respiradores, artesanales, poco menos. todo eso. Mm. Por suerte tuvimos este año como para prepararnos. No es por suerte, bueno, Sí, sí, se entiende, se es entiende. producto de decisiones tomadas. Ahora, si bien eso estamos mejor, también es cierto que en marzo del año pasado usted le decía a los pacientes que se quedaran en la casa, Sí. y lo podían hacer,
pero hoy, después de un año esperando, es mucho más difícil y eso también hay que tenerlo en cuenta. No podemos cerrar las policlínicas de la misma, con la contundencia que las cerramos hace un año. Estamos viendo situaciones particulares y estamos viendo cirugías en particular que hay que hacer, ¿no? Bien. Bueno, y para cerrar, finalmente, ¿qué pasa si la curva de contagios termina siendo mayor que la curva de inmunización por la vacuna? Buscaremos y encontraremos soluciones. Creo que esa es la cabeza con la que tenemos que estar. Es buscar soluciones y es lo que se hace todos los días, creo, en cualquier centro de salud. Y hasta ahora hemos encontrado que se sigan abriendo camas en CTI, aunque reconozco que estamos abriendo camas con los mismos recursos humanos, ¿no? Pero que lo estemos haciendo demuestra que todavía tenemos posibilidades de encontrar soluciones. Yo creo que siempre se puede buscar una forma de responder, ¿no? Que no hay que bajar los brazos. Así que creo que va a llegar, los resultados de la vacuna van a llegar antes de que se llegue a esa situación que tú planteas, ¿no? Soy optimista, pero optimista basado en cómo hemos ido encontrando diariamente la salida. Álvaro Villar, muchas gracias y por Gracias su a tiempo ustedes. y gracias por estar donde está. Muchas gracias. Muy bien. ¿Comentarios o reflexiones? A ver, una de las cosas que primero pensé es, entiendo que restrinjan el acceso a acompañantes, porque Sí. bueno, porque han contagiado pacientes. Sí, obviamente. Obviamente. Ahora, eso también incide en las posibilidades del personal del hospital de seguir atendiendo. Entonces se hace como un nudo que debe ser muy difícil. Entonces yo quisiera pensar que los que salimos a la calle por distintas razones vamos a hacer un uso responsable de la libertad y no otras cosas, porque a veces uno viene por la calle y ve gente que se acumula en las esquinas a tomar mate o andan sin tapaboca. Entonces uno hace que se cuestione cuando escucha estas historias, bueno, ¿qué estamos haciendo los que no estamos tan en contacto? Entonces basta con escuchar a alguien que está en un lugar tan sensible para que uno empiece como a revisar la vida diaria y lo entienda. Eso por un lado. Por otro lado, la otra cosa que me gustaría compartir un poco el optimismo del doctor cuando dice le buscaremos soluciones, porque a veces uno escucha los números y tiende como a preocuparse y a decir, bueno, saldremos de esto, pasará un momento en que esté saturado el CTI, ¿qué va a pasar con la gente? Cosas que pasaron en otros países el año pasado que escuchábamos, ¿no? Que se acumulaba la gente, que dejaban afuera, qué sé yo, es lo que a mí me cuestiona, ¿no? El si estaremos a la altura de poder seguir dando respuesta a todo. Ningún sistema en el mundo pudo estar a la altura. Por eso. ¿No? O sea, eso hay que tenerlo Presente. Marguerite. No, a mí me dio mucha tranquilidad escuchar al doctor Villar ahora, por el tono, por el compromiso, por el esfuerzo que están haciendo, la verdad, y por el mensaje final que ella destacaba. No va a llegar ese momento de la saturación, siempre vamos a dar algo más para que nos llegue. Me gusta esa actitud frente a los agoreros del mal y a todos otros que hace un mes que están diciendo está colapsado el sistema. Frente a todo eso, la palabra de Álvaro Villar es como una bocanada de oxígeno y de esperanza. Por acá. Creo que la actitud de Villar es muy loable, sobre todo porque tú lo mencionabas al principio de la nota, ¿no? Fue candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, o sea que es una persona que hace un tiempito nada más estaba en tiendas políticas y podría aprovechar la situación en la que está, la posición en la que está para, bueno, mezclar. ¿Que hubiera servido más en la política que en la salud? ¿Un Álvaro Villar? Eso no lo sabemos. Ya hoy nomás con escucharlo... Pero qué suerte que está donde está. Claro, capaz que hubiera sido un brillante intendente, pero hoy qué suerte que está ahí. Creo que Villar tiene una actitud, ¿no? La actitud Maciel, la actitud de Villar. Es él que a donde lleva esa actitud y hoy, bueno, creo que por suerte para el sistema de salud está allí. No sé qué hubiese pasado si fuera intendente. Pero a lo que yo me refería era que no mezcla los tantos. Claro, no fue un médico político que estábamos escuchando, exacto, un médico. Es más, digo, su optimismo creo que
que va en línea más con el gobierno que con el partido al que él representó en las elecciones. De todas maneras, yo creo que lo que nos está sucediendo es complejo. Digo, no tenemos que esperar que se sature nada, ni contar las camas 2, 3, 4, que todos queremos que estén, por supuesto, por si la situación se complica, porque la saturación del 2 sistema camas de es salud... un accidente de tránsito y fue. O sea, es terrible. Claro, pero me parece que nos estamos olvidando además de un dato que es terrible, pero que los intensivistas nos recordaban en estas últimas horas, que es que el 48% de las personas que por COVID llega a CTI no sale de CTI. Entonces, cuando estamos hablando de poner más camas, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de más muertes, y es a lo que no tenemos que llegar. Pero además la saturación de un sistema de salud no es solamente esa cama que no está cuando alguien la necesite. Tenemos casos cercanos de personas que están esperando hace 12 días el resultado de un hisopado, que están aisladas, que están fuera de todo, que están además recibiendo un subsidio por enfermedad que es mucho menor a su salario cotidiano. Estaba escuchando esta mañana a los funcionarios de las emergencias móviles que han perdido en estas últimas horas a uno de sus trabajadores decir, si te pasa algo como una fractura o algo como, bueno, te duele la cabeza, no llames a las ambulancias, porque las ambulancias estamos en otra cosa ahora. Han tenido esperas de 10 horas para ingresar a un paciente a CTI, el mismo equipo médico esperando con ese paciente, con la misma indumentaria, sin poder tomar los recaudos que son necesarios de cambiarse cada 3 horas. Ya lo que nos está pasando es suficientemente complicado como para que cada uno tome las medidas que tiene que tomar. Y cuando digo cada uno, hablo de cada uno de nosotros, hablo del sistema político, hablo del gobierno, hablo de la oposición. No tenemos que esperar que alguien nos diga, sí, ahora sí, llegamos al 85 y no tenemos más camas. Lo que estamos viviendo hoy ya es complejo porque estamos hablando de promedios muy altos de contagio y de muchas vidas que se están perdiendo cada día que ya recibimos una tabla en el SINAE, ¿no? Ya creo que el cambio, cuando uno mira el informe del SINAE y ve la tabla con la cantidad de fallecidos y ve los extremos en las edades además, realmente es complejo. Bien, Pepe. Yo coincido con mis compañeros con respecto al tono que manejó el doctor Villar, así que no me voy a extender porque me siento representado por lo que han dicho acá. Yuval Harari, contemporáneo, pensador israelí, señaló hace algunas horas, y me parece que tiene mucho que ver con esto. La pandemia ha demostrado que la ciencia obtuvo un triunfo y la política un rotundo fracaso. Me parece que aquí en Uruguay, gente como Arturo Briva, el otro día en el CDC de la UDELAR, intensivista, integrante del GACH, escúchenlo, dura 12 minutos en un compacto de 3 horas, que fue lo que duró ese encuentro, da una clase magistral para las personas comunes y corrientes como nosotros, que no sabemos cómo se maneja un CTI. Verdaderamente magistral, con un mensaje además netamente optimista, diciendo la medicina uruguaya no ha dejado ni va a dejar tirado nunca a ningún paciente en este país. Haciendo un compromiso claro de una persona que está en la primera línea, aunque reconoce inclusive que no son ellos los que más están trabajando. Como lo decía Villar, él dice, los CTI es el último eslabón. Antes hubo todo un proceso de más de un año de intenso trabajo de los médicos en Uruguay. Insisto, me parece relevante, y aparte algunos temas que son muy interesantes porque nos aclara el panorama. Para aquellos que aún dicen que las camas de CTI se saturaron muchas veces en este país, el promedio de un paciente en CTI común, por una patología común, va entre 7 y 9 días. Con COVID entre 15 y 20. Por lo tanto, tengan en cuenta lo que acaba de decir este intensivista. Las camas van a demorar más del doble para aquellos que tienen COVID en quedar libres para un nuevo paciente. Así que bueno, en realidad yo sigo pensando desde el día 1 que la ciencia sigue teniendo esa enorme herramienta que es enseñarnos a todos y buscarlos y encontrar las soluciones. ¿O acaso la vacunación no es una solución que aportó la ciencia? Bien, pero no es delicado dónde estamos depositando las esperanzas, ¿no? Claro. Porque, por supuesto que está la ciencia, gracias a Dios que está la ciencia, y podemos otro día debatir qué pasa con los presupuestos que se le adjudican a la ciencia, ¿no? Y qué se aprendió de esta pandemia, pero así como la pregunta es, ¿no advierten un riesgo en depositar en la ciencia la solución? ¿Es como depositarla en la vacunación? ¿Esto no nos quita el compromiso individual de la conducta individual?
Pero son las dos cosas, Victoria, es la ciencia con la vacuna, con los cuidados y la responsabilidad de cada uno en seguir con las medidas. Ya lo han dicho por todos lados. La vacuna no exime de que no usemos el tapaboca, de que mantengamos la distancia, de que no nos reunamos. O sea, tenemos que seguir cuidándonos. Y ese es el compromiso que tenemos que darle a esta gente que está dando tanto por nosotros. Bueno, retribuirle con los cuidados personales. No es, bueno, ahora me vacuné, listo, ching, vuelvo a la vida de antes. Eso creo que sigue estando. Y una cosa muy interesante que dijo el doctor es, ya no es lo mismo que en marzo del año pasado cuando se cortaron todas las consultas, porque una cosa era suspender los controles médicos de las personas que tenían patologías que necesitaban control en marzo del año pasado, cuando tenían 15 días sin el control, que un año después. Entonces, ellos tienen que combinar el atender los accidentados de tránsito, los quemados, los de COVID, los que tienen infarto y los que tienen patologías crónicas. Entonces, realmente es una tarea magistral. Nosotros creo que lo mínimo que podemos hacer es cuidarnos. No se nos pide tanto. Digo, usemos tapaboca, mantengamos la distancia. Creo que no es tanto lo que se espera de nosotros. De la pregunta que tú hacías, creo que el asunto es escuchar a la ciencia. Es escuchar a la ciencia. Ahora, escuchar es escuchar todo. No es escuchar la parte que a mí me conviene, nada más. ¿Este gobierno no está escuchando al GACH como se esgrime desde la oposición? Yo creo que ha habido claramente un divorcio, ¿no? Desde las últimas conferencias y las últimas medidas. No es que no lo está escuchando lo que entiende que puede escuchar y lo demás, bueno, de momento... Hoy hay reunión, va, del GACH. De momento no lo está aplicando al 100%. Es como, bueno, vos, está bien, te dicen que te vacunes, pero también te dicen que si te vacunas tenés que acompañarlo con otras medidas, no es solo vacunarte. Creo que la actitud individual es importante, pero también lo que está pasando a nivel de gobierno es que se toman algunas cosas y otras no se toman. ¿Hay divorcio entre el GACH y el Ejecutivo? No, para mí no hay ningún divorcio en absoluto. Y es más, es verdad lo que dice Verónica, que hay algunas que se toman y otras que no, pero también me parece que es absolutamente lógico que eso sea así. Acá no estamos a merced de la ciencia. Que se entienda bien, a merced de la ciencia no es que la ciencia es el victimario. No gobierna la ciencia, no manda toda la ciencia, sino eso sería otra cosa. Acá hay un gobierno ejecutivo que tuvo la brillante idea de, en el inicio de la pandemia, convocar al Grupo Asesor Científico Honorario y que se ha apoyado en el Grupo Asesor Científico Honorario siempre. No una vez, dos veces, siempre. Y aún hoy lo sigue haciendo. Dicen, yo no lo medí, pero dicen que el 80% de las medidas que pidió el GACH el 7 de febrero han sido adoptadas. Un mes más tarde, un mes y medio más tarde. Las propuso el 7 de febrero, se tomaron, creo que fue el 16 de marzo o el 17 de marzo. Pero tomó las medidas que pide el Grupo Asesor Científico, sí se les prestó atención y están siendo muchas de esas ejecutadas. La educación, incluso hasta con más profundidad, y en otras no. Esas otras que no es porque el gobierno, a diferencia de la ciencia, tiene que manejar, ya están famosas las perillas, tiene que manejar las otras dos perillas. ¿Y a esta altura de la perilla de la economía y la perilla de la economía? Y la perilla social. Ah, pero hoy está priorizando la perilla de la economía. No está priorizando, está balanceando, no está priorizando ninguna. Obviamente que está priorizando el cuidado. Lo que pasa es que el cuidado depende, que lo ha dicho el presidente de la República hasta el hartazgo, depende del cuidado personal. ¿De qué vale implementar leyes, como dice él, estrictas de cumplimiento flexible, si la gente después no las va a cumplir? Pero pasó en Argentina. Les declaran la cuarentena de noche, el toque de queda, y no la respeta a nadie. No la respeta a nadie. En los países, hay otros países que sí se han respetado. En Israel se respeta, en Alemania se respeta. Toda Europa hoy está viviendo nuevos confinamientos. ¿Cómo? En Europa, por todos lados, se están dictaminando nuevas medidas de confinamiento. No, yo no digo que no, pero también digo que el Poder Ejecutivo ha tomado un rumbo y que se mantiene en ese rumbo y que va haciendo equilibrio dentro de lo que considera. Y no le ha ido mal. Ahora estamos obviamente, somos el peor de la clase y el mejor de la clase en el mundo, ¿no? En el mundo tenemos en los últimos 10 días el peor índice de mortalidad, el peor índice de contagios, pero somos uno de los mejores países en ritmo de vacunación. Estamos jugando en las dos canchas, o sea, las dos cosas se están cumpliendo en forma simultánea. Pero yo lo que sostengo una vez más
es que hay un poder ejecutivo que marca el rumbo, asesorado por un grupo asesor científico. Y el resto deberían todos deberíamos encolumnarnos detrás del que toma las decisiones y que marca el rumbo. En vez de estar resolviendo y dinamitando permanentemente lo que se hace. Esto que vos decías, y ya termino, esto que vos decías de la comisión parlamentaria, ¿Qué? la comisión para ponerse de acuerdo, ¿cómo es la comisión? Seguimiento. La comisión de Del Senado. seguimiento del Parlamento. ¿Qué va a hacer la comisión de seguimiento? ¿Sabes qué va a hacer? Lo va a llamar a Villar, al Parlamento. Villar va a tener que desatender las cosas y va a tener que explicarle a Andrade, a Pacha Sánchez y a Maía y a algún otro, le va a tener que ir a explicar las cosas para el tiempo. Y después va a llamar a todo el GACH y el GACH va a dejar las cosas que está haciendo, que son las importantes, y va a tener que atender. Y van a llamar a Cipriani y va a tener que ir a explicarle al Parlamento, ¿a santo de qué? Pero ¿a santo de qué? Yo me explico. Dejen de molestar y dejen a la gente trabajar como está haciéndolo Villar, que nos acaba de dar una clase de trabajo. Yo creo que sí hay una diferencia. Yo creo que sí hay Me una afilio a la diferencia. frase de a uno, por me favor. afilio finalmente a la frase de Harari, que fue lo mejor que escuché, no lo había leído. A ver. artículo. Yo creo que sí que hay un distanciamiento, no sé si un divorcio, pero hay un distanciamiento que se ha visto reflejado mirando, leyendo, escuchando, entre líneas, entre el Poder Ejecutivo y el GACH. No entiendo muy bien por qué, pero creo que sí. Tampoco me gustaría estar en la piel del GACH hoy, en tomar una resolución, porque si se baja en el peor momento de Pero la pandemia. ¿pensás que no cabe creo. la posibilidad que se baje no el creo, GACH hoy? no creo. No. Pero si sigue, está de alguna manera avalando lo que está haciendo el Ejecutivo cuando en realidad ellos han planteado otras cosas más. ¿Por qué tiene que ser una u otra? ¿Por qué no puede seguir en el lugar que está, que es como asesor? Porque- Bueno, porque claramente el No Poder es el Ejecutivo toma otra esa- línea, como dice Fernando. Lo que y está quiera, bien, pero está en todo su derecho. ellos siguen haciendo su trabajo. Pero, Claro, perdón, pero si yo te asesoro a vos, porque vos me Sí. contrataste como asesor periodístico, suponete, Sí. porque querés hacer un Y programa, hago a mí lo que se me canta el pito. y después hacés lo que vos querés. Sí. Yo tengo dos posibilidades, o me bajo o continúo, pero ya desde una posición de que no es de fuerza, sino una posición de Pero- debilidad, porque... No, pero no mi están así, asesoramiento- Pepe. pero No perdón. están así, porque no es que hágase lo que quiere. Por lo menos lo que están diciendo que el 80% de las recomendaciones del GACH se aplican. pero hay Claro, un el tema. O sea, no es no te doy bolilla, no El existís. tema no Hay es unas el cuotas que 80, no. el tema es qué tan determinante es ese 20. Pero Bueno. Porque si el 80 son las que en realidad no tienen ni un costo económico, ni un costo político tan elevado, bueno, capaz que las 80 no son comparables con ese 20 que resta. hay un Me parece tema. que el tema acá es de tiempos. La estrategia del gobierno ha sido excelente en el tiempo durante este año que Mire, pasó. Ahora la vacunación, termino esto, Victoria, ya te dejo. Ahora el tema es, ¿esta estrategia es aplicable para los tiempos que nos quedan para la inmunización? Bueno, ahí es donde creo que tenemos que está hacer la una duda. pausa. Esperen, y me voy diciéndoles que sorry.